Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se la estén pasando, digo, si no súper divertidos, pues por lo menos que estén bien en sus familias, que todas sus familias estén sanas, que esta cuarentena pronto pase y nos veamos pronto. Eh, Hoy vamos a tener directamente clase. Disculpen un poquito, me cuesta trabajo hablarle a una pantalla y a mi celular. Entonces, si de repente desvarío, compréndanme un poco, ¿eh? El día de hoy vamos a ver lo que vendría a ser la página 89 de sus libros, 89, 90, que es para utilidades de la primera derivada y de la segunda derivada, aunque algunas ya más o menos las conocemos, pero vamos a repasarlas. Entonces, el título de la lección sería utilidad de la primera y de la segunda derivada. Entonces, vamos a agregar aquí nuestro título, utilidad de la primera y segunda derivada. Ese va a ser el título de nuestra lección. Entonces, primero vamos a trabajar con la primera derivada. La primera derivada ya la conocemos directamente. E incluso la sabemos interpretar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una función cuesta trabajo esto. Yo tengo que mi función f de x es, no sé, x cuadrada más 2x menos 3. Si yo tengo que esa es mi función, pues yo la puedo derivar en algún punto. Por ejemplo, calculo f' y la puedo evaluar, por ejemplo, en el punto 2. Entonces, la derivada sería 2x y la derivada de 2x es 2, la derivada de la constante es 0 y evaluamos cuando x es igual a 2. Entonces, esto nos quedaría 2 por 2, 4 más 2 son 6. ¿Sí? Entonces, de la primera derivada yo sé que esto significaría lo que yo espero que incremente la función. Entonces, la interpretación de esto vendría a ser algo así como se espera que la función incremente en 6 unidades cuando la x aumenta, y recuerden es una unidad, y si estoy evaluando en x igual a 2, aumenta de 2 a 3. Esa vendría a ser nuestra interpretación. Entonces, esto es lo que viene siendo la derivada. Entonces, nuestra derivada, perdón, nuestra derivada, lo que me dice, si el resultado es positivo, yo estaría esperando que la función creciera, ¿no? Va a aumentar 6 unidades. Entonces, si yo tengo mi gráfica de la función y yo estoy en algún punto, dejen ponerlo un puntito más pequeño que estaba muy grande, está muy chiquito, como este. Si yo estoy en algún punto, yo tengo la gráfica. Entonces, si aquí fuera x igual a 2, yo lo que estoy haciendo es que si paso de 2 a 3, una unidad más, entonces mi función se incremente en 6 unidades, que de aquí a acá haya 6, cuando aquí hay una unidad. Entonces, una forma de interpretar la derivada es que si mi primer derivada, si la derivada es positiva, como aquí que me da 6, entonces yo lo que estaría haciendo es esperando un incremento en la función.
Si la primera derivada me da negativa, entonces que yo estaría esperando que mi función, si yo tengo un punto, entonces baje. Por ejemplo, si me saliera que la derivada fuera menos 2, yo esperaría que la función baje 2 cuando yo incremente una unidad en x. Entonces, esta es nuestra primera aplicación de la primera derivada. Saber si una función está creciendo o no. Entonces, ay. Entonces ahí váyanle poniendo pausa cuando gusten para que vayan copiando su apunte. Esto vendría a ser lo que son los apuntes que vamos teniendo. Ya cada quien pues, lo hará según su capacidad. Es que quiero borrar, no he aprendido todavía a utilizar bien este programa. Vamos a borrar esto un poquito. Vamos a borrar nuestra función. Entonces para esto sirve la primera derivada. Su primera interpretación es para saber si una función está creciendo o está decreciendo. Déjenme mover esto por acá. Ah, no, esto lo podemos borrar. Entonces, eso es lo que vemos en nuestra página 89, que son de funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente si su primer derivada es positiva y es decreciente si su primer derivada es negativa. Entonces vamos a dibujar aquí una gráfica así rápido. Tenemos nuestros ejes coordenados, tenemos nuestra función. Entonces la función va creciendo si sus derivadas, sus tangentes son positivas, son mayores que 0. Y la función va a decrecer si tiene esta forma, y en este caso en algún punto sus derivadas son negativas, entonces aquí son menores que 0. A esto le llamamos creciente y esto decreciente. Entonces esto es creciente y esto es decreciente. Las primeras derivadas, o sea, aquí pongan f' mayor que 0 y acá es f' menor que 0. Entonces esta vendría a ser nuestra primera utilidad de nuestra derivada. Esta ya la habíamos manejado, entonces no creo que debamos profundizar mucho, pero existe algo que se le conoce como el criterio de la primera derivada para hallar máximos y mínimos. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Dejen ver con qué puedo borrar todo de golpe. Vamos a borrar todo esto. Aquí, ok. Esto de aquí, este puntito de acá. Entonces, lo que vendría a ser ahora es el criterio de la primera derivada. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos un máximo local, nuestra función hace algo así como una montañita. Entonces, en esta montañita, si yo estoy, el punto máximo se alcanza aquí, donde sabíamos que la derivada es 0. F' vale 0. Si yo estoy en un punto anterior a este, la tangente va a tener esta forma, es decir, una pendiente positiva. Entonces, su derivada va a ser positiva. Y si yo paso a un punto que está después, por ejemplo acá, su derivada va a ir así. La pendiente, su derivada sería negativa. Entonces,
el criterio de la primera derivada para clasificar los puntos críticos es, yo ya encuentro un punto crítico y entonces tengo que analizar la derivada en un punto anterior y en un punto posterior. Si en el punto anterior es positivo y en un punto posterior es negativo, entonces se trataría de un punto máximo local. Y el otro caso es cuando tenemos un mínimo. En este caso ocurre al revés. Antes del mínimo la derivada es negativa y después del mínimo la derivada es positiva. ¿Sí? Y exactamente en el mínimo pues la derivada es 0. Entonces esto vendría a ser nuestro criterio de la primera derivada. Vamos a escribirlo. Criterio de la primera derivada. Y aquí ponemos un punto crítico. Es mínimo. Perdón, máximo. Vamos primero al primer caso. Bueno, un punto crítico, sabemos que aquí f' vale 0. Un punto crítico donde f' vale 0 es máximo si en un punto anterior anda lenta, si en un punto anterior la derivada es positiva y en uno posterior la derivada es negativa. Es decir, si nuestra derivada pasa de positivo a negativo. Entonces ese es el criterio de la primera derivada para clasificarlo. Entonces anótenlo. Ahorita escribimos el criterio para el mínimo. Entonces pónganle pausa y copien. Seguimos. Entonces borramos, déjenme borrar estos puntitos, que la falta de práctica. Y vamos a escribir el criterio del mínimo. Y ponemos un punto crítico es mínimo. Recuerden, es local, un mínimo local. En estos recuerden que f' vale 0 si la derivada pasa de negativo a positivo. Es decir, en un punto anterior es negativa y en un punto posterior es positivo. Vamos a verlo con algún ejemplo. Vamos a verlo con el ejemplo de la página 90 de nuestro libro. Vamos a borrar. Bueno, ya saben, copienlo. Copienlo. Tómense una. Pausenle tantito, copien esto. Y vamos a seguirle. Entonces. Vamos a borrar todas las anotaciones. Lo malo que esta herramienta no tiene un borrador como en el pizarrón. Y en la página 90 nos dan la siguiente función. Yo tengo la función f de x. Dice, determine los máximos y mínimos. Determine los máximos y mínimos relativos o locales de la función f de x igual a x más 1 sobre x. Esta es nuestra función. Entonces,
pues para máximos y mínimos pues tenemos que derivar. Entonces la derivada, recuerden, el primer paso es derivar e igualar a 0. La derivada de x es 1 más la derivada de 1 entre x. Esta es con la regla de la división, sería la de abajo, en la parte de arriba, la de abajo que es x, por la derivada de la de arriba que es 0, menos la de arriba que es 1, por la derivada de la de abajo que es 1, sobre la de abajo al cuadrado. Ahorita la pongo así, ya luego le movemos. Pero con esto entonces nos podemos dar cuenta que la derivada, creo que algunos ya la han hecho, la derivada termina siendo 1 de la derivada de x, y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada, menos 1 sobre x cuadrada. Entonces esa es nuestra derivada. Entonces yo tengo 1 menos 1 entre x cuadrada y lo igualo a 0. Estos son esta es la ecuación que tengo que resolver para los puntos críticos. Esto está restando, lo paso del otro lado sumando. ¿Sí? 1 es igual a 1 entre x cuadrada, el x cuadrada pasa multiplicando y me queda x cuadrada igual a 1. Entonces sacamos la raíz, pero recordemos que las raíces hay dos posibles valores, entonces x vale 1 o menos 1, lo cual a veces escribimos como más menos 1. Entonces estos son mis dos puntos críticos, el 1 y el menos 1. Entonces, para saber si es máximo o mínimo con el criterio de la primera derivada, lo que tengo que hacer es tabular en la derivada. Entonces tengo x y tengo f'. No voy a tabular en la original como lo hacíamos antes, sino aquí en la derivada, en esta. Entonces mis puntos que tengo que tabular es 1 y menos 1. Entonces yo tengo el menos 1. Un número que esté antes, por ejemplo, sería el menos 2. Y un número que esté después, por ejemplo, sería el 0. Aquí lo único que necesito es encontrar el valor de mis funciones solamente en estos dos, en menos 2 y en 0. En menos 1 no me importa porque ya sé que ahí vale 0. Entonces en menos 2 sustituyo en mi función que es 1 menos 1 entre x cuadrada. Menos 2 al cuadrado pues es 2. Entonces menos 2 al cuadrado es positivo, es 2 al cuadrado 4. 1 menos un cuarto me da 3 cuartos. 3 cuartos. Y en el 0 pues no está definida, entonces, porque no puedo tener 1 entre 0. Entonces voy a tomar otro punto que no va a ser en el 0, va a ser un número, por ejemplo, menos 0.5. Dejen abrir la calculadora. Dejen abrir la calculadora. Para trabajarla. Empezamos acá. Entonces tenemos la calculadora. Y, perdón, aquí vamos a poner el punto, va a ser menos 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. La función es 1 menos 1 sobre x cuadrada. Aquí me da menos 3. Y en el menos 2 verificamos. Menos 2. Aquí me da 3 cuartos como teníamos acá. Entonces en el menos 0.5 dijimos que da menos 3. Que era este. Entonces aquí me da menos 3. Entonces estoy pasando de un
no me importa aquí los valores en este criterio, sino me importa el signo. Este es positivo y este es negativo. Si yo paso de un positivo a un negativo, estoy ante un máximo. Entonces aquí la conclusión es que en el número -1 existe un máximo. Aquí hay un máximo. Perdonen la letra. Lo malo de este método es que nada más me dice si el punto es máximo o es mínimo, pero no me dice el valor exacto. Por eso siempre prefiero que hagan una tabulación con la función original. Porque en la economía generalmente no solo importa la función, sino también importa el valor que toma la función. Pero este criterio nos sirve para saber si es máximo o mínimo. Entonces en el -1 es máximo. Ahora vamos a verlo en el 1. Entonces vamos a borrar aquí tantito. Perdón, lo dejo tantito ahí por si quieren copiar. Pónganle pausa, copien y continuamos. En el 1 ahora. Vamos a tomar valores antes del 1 y después del 1. Y de nuevo en el 0 no está definido. Entonces podríamos tomar un número que esté antes del 1. ¿Sí? Aquí va a estar el 1, por ejemplo, menos punto... No, perdón, no menos. Punto 3. Punto 3. Se ve bien raro, perdón muchachos. Punto 3. Está antes del 1 y después del 1, por ejemplo, 1.7. Aquí le variamos nada más para saber. Recuerden, no nos interesa el valor, solamente nos interesa el signo. Entonces vámonos a nuestra función. Ahí la tenemos guardada. Entonces en punto 3. Ahí mi función vale menos esto. Menos 10. Recuerden, no me interesa el valor exacto, sino el signo. Entonces menos 10 y cacho. Negativo. Y en el 1.7, ahí vale 189, no importa cuánto vale, eso es positivo, pero .65. Entonces acá es .65. Lo que importa es que esto es positivo. Entonces si yo paso de negativo a positivo, estoy ante un mínimo. Entonces aquí yo tengo un mínimo. Entonces pues tomen el apunte que necesiten tomar. Ahorita voy a parar tantito la grabación. Vamos a checar la otra parte de la clase, que vendría a ser el criterio, perdón, la concavidad, que es otra aplicación, pero ahí es de la segunda derivada. Entonces nos vemos pronto, chicos. Bye.